Licenciada, ¿cuáles son las principales funciones que usted desarrolla como perito trabajador social en el ámbito de la Fiscalía General del Estado dentro de la provincia del Carchi? Bueno, muy buenas tardes con todos. Pues las actividades de un perito en el área de trabajo social son bastante específicas, siendo estas, primero iniciando por la pericia de entorno social, misma que tiene otros lineamientos o otros pasos a seguir, como el consentimiento informado. También están las actividades de lo que son las entrevistas colaterales, es decir, a los testigos, por así decirlo, de los diferentes casos que se presentan, ¿no? Hay que realizar lo que son los informes de las pericias de entorno social y la sustentación de lo que se refiere a este informe, es decir, en la audiencia pública y oral, los peritos deben presentarse para hacer la defensa técnica del informe que ha presentado. Asimismo, se realizan otras actividades como son las estadísticas a nivel nacional de cuántos casos atendemos, qué casos se atienden, ya que aquí se atienden no solamente violencia de género, sino son varios en realidad en donde nos desempeñamos los peritos de entorno social, ¿no? Se hace todo lo que son las estadísticas, el archivo de los casos, el conocimiento de los casos, las reuniones que competan o ameriten que nosotros debamos estar presentes dentro del ámbito judicial, es decir, no solo en fiscalía, sino también en lo que se refiere al Consejo de la Judicatura, ya que yo estoy acreditada por medio del Consejo de la Judicatura. Listo. ¿En qué casos particularmente es requerida la intervención del trabajador social forense? ¿En qué ámbito? Pues principalmente es requerido en violencia de género, ¿no? En lo que se refiere a los casos de femicidio, que son los casos de conmoción social, todo lo que son delitos sexuales, todo lo que se refiere a adolescentes infractores, que también tenemos aquí. Es como lo más particular, ¿no? Lo más primordial en realidad. Sin embargo, por una nueva, ¿qué se podría decir? Eh, un establecimiento, algo así de la Corte, ahora se requiere que el perito de trabajo social realice lo que son las pericias de entorno social en tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, es decir, en lo que son casos de droga, ¿no? De ahí, pues nos requieren en muchos ámbitos, en realidad, ¿sí? Nos pueden requerir en FEDOTIS, en lo que se refiere a trata de personas, tráfico de migrantes, nos pueden requerir en accidentes de tránsito, también en lo que se trata de lesiones, dependiendo ahí sí de cómo se dé estas lesiones, pero nosotros trabajamos más en el ámbito de violencia de género. En base a su experiencia, ¿qué tan importante e influyente considera usted la labor del trabajador social forense con su pericia dentro de la diferente resolución de los diferentes procesos judiciales? Pues nuestra intervención es sumamente importante, ¿no? Esto es debido a que nosotros, los trabajadores sociales, vamos hacia el núcleo familiar de nuestra víctima, ¿no? Nosotros somos las personas que más tomamos contacto directo con los usuarios que están pasando por las diferentes situaciones o con las familias afectadas, que en este caso son víctimas primarias, secundarias y terciarias. Entonces, nuestra labor va más allá de solamente averiguar qué es lo que sucedió, sino que nosotros aportamos es cuál es la afectación en el entorno social de la víctima a raíz de este presunto delito, a raíz de estos presuntos hechos, cómo ha cambiado la vida de nuestra víctima, cómo se genera ahora la dinámica de nuestra víctima. Pueden ser muchos hechos, ¿no? Podemos ver que hay víctimas que son muy resilientes, o sea, que son muy fuertes, pero hay víctimas que requieren mucho de nuestro apoyo y de nuestro equipo técnico, por supuesto, en este caso que es trabajo social, psicología y medicina forense. El aporte que realiza trabajo social en el ámbito judicial es muy importante porque forma parte también como una prueba más para el expediente del proceso penal. Es por esta razón que nos llaman a nosotros a las audiencias de juicio para defender el informe, para dar la información que los jueces o el juez en este caso requiera sobre nuestra área y del área de la víctima, ¿sí? ¿Qué es el aporte importante también de trabajo social en las audiencias? Es porque nosotros vemos el entorno social, familiar, económico, laboral y académico de la víctima y cómo el hecho sucedido ha afectado a todas sus esferas. Dentro de su experiencia, ¿cuáles han sido las dificultades a las que usted se ha tenido que enfrentar en el desarrollo de su ejercicio profesional? Puede ser dentro de la investigación, en el diagnóstico, en la elaboración del informe
o la defensa del mismo dentro del ámbito de la justicia? Pues creería en realidad que los obstáculos, por así decirlos, dentro de estos ámbitos, mucho más que decir tal vez por los abogados de la defensa de los presuntos agresores, también es más por la víctima. ¿Por qué razón? Porque por medio de amenazas, intimidaciones de nuestros agresores, por miedo mismo al que dirán de la sociedad y el miedo incluso constante que presentan las víctimas, no solo a su victimario, sino a enfrentar el proceso en general, hace que ya no nos cooperen, que ya no quieran cooperar en los diferentes procesos, que se echen para atrás. Entonces, muchas veces eso es lo que a uno le puede estar truncando, por así decir, el proceso. No solamente a nosotros como fiscalía, sino también al tribunal de jueces al cual se le presenta estos hechos, ¿no? Es como uno de los obstáculos tal vez que yo voy a verle más importante o más, o el que más pesa, ¿sí? Pero de ahí obstáculos podemos hablar muchos en general, ¿no? Por ejemplo, la intervención de los abogados defensores de los agresores, a veces algún trámite burocrático y ya independientemente fuera de nuestro ámbito, ya es la resolución que le dé el tribunal de jueces. Con respecto a la defensa del informe social forense en el ámbito de la fiscalía, en las audiencias, ¿cuál ha sido el mayor reto o los obstáculos a nivel metodológico que tal vez se pudieran haber presentado dentro de todo su ejercicio profesional? Pues yo consideraría que el mayor obstáculo en nuestros informes, yéndonos a la metodología, es la falta de conocimiento de parte de los otros compañeros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un abogado no conoce qué es trabajo social. Entonces, el obstáculo es ese, ¿no? La falta de conocimiento cuando nosotros llegamos a la audiencia y el abogado nos dice, por ejemplo, expliqué esto, no entiendo esto. Entonces, ¿qué es lo que genera ahí? El inconveniente de que nos quieran dar de baja el informe o que sea tal vez poco creíble o inentendible, ¿sí? Entonces, no hay una apertura a que los demás compañeros de las diferentes áreas conozcan un poco más de qué trata trabajo social, conozcan un poco más de nuestra profesión, ya que básicamente aquí lo que se genera o la base de todos estos hechos, de todas estas audiencias, es netamente judicial y penal. Entonces no hay ese conocimiento de cómo nosotros intervenimos o cómo trabajamos con nuestra metodología, porque dependiendo incluso del caso, trabajo social utiliza diferentes métodos, no utiliza los mismos. Todo depende de qué caso estamos hablando y a qué nos estamos enfrentando. ¿Cuáles serían sus aportes o recomendaciones para aquellos profesionales que desean inclinarse por este ámbito de intervención? Pues una recomendación que sí les daría desde mi experiencia es capacítense. Capacítense en todos los temas que más puedan en el ámbito judicial. Como ustedes saben, no tratamos, por ejemplo, solo violencia de género, ¿no? Las capacitaciones en qué? En temas de delitos sexuales, en temas de delitos sexuales con menores de edad, con mayores de edad, capacitaciones en temas de femicidio. Incluso la Universidad Central tiene un convenio, tengo entendido, con Marcos Chinchilla, quien es el que nos aporta a nuestros correos electrónicos casi de manera diaria nuevos conocimientos en trabajo social. Entonces, para estar en el ámbito judicial tenemos que tener muchos conocimientos en nuestra área, estar preparados para los nuevos desafíos, para los nuevos temas, estar preparados para incluir todos estos temas, estos desafíos a nuestros informes para poder defenderlos de la mejor manera en las audiencias y darle a entender no solamente al abogado o al fiscal, sino al tribunal y a la sociedad en general cuando son casos públicos, darles a entender en qué consiste nuestro trabajo, en cómo les aportamos, porque incluso somos de los pocos profesionales que somos muy empáticos con el dolor de la víctima, somos pocos nosotros los que tenemos esa resiliencia también con nuestros usuarios. Entonces, eso también sería algo muy importante para mí, que también sean muy empáticos con la víctima, porque hemos tenido muchos compañeros de diferentes áreas donde nuestros usuarios se han quejado, han dicho que no les han tratado bien, entonces eso es algo que sí debería
tratarse o capacitarse al ser humano en eso, en talento humano, en resiliencia, en empatía, porque de por sí nuestra víctima ya viene con tanto dolor que no necesitamos causarle más dolor. Referente a la ética profesional, ¿cuáles serían los principales principios que debería tener un trabajador social forense dentro de este ámbito? Bueno, en cuanto a la ética y al código de ética que se maneja dentro de nuestra institución, es bastante amplio, ¿no? Pero consideraría mucho, como lo dije anteriormente, perdón, es la empatía mucho con el usuario en general. Otro de los principios que yo considero muy importantes dentro de nuestra profesión es la neutralidad y la imparcialidad, ¿sí? Para que no se genere ningún tipo de interés o algún tipo de juicio de valor, sino más ver ser totalmente neutrales. Nosotros como trabajadores sociales somos aquellos profesionales que vemos las cosas desde los dos lados, ¿sí? Y eso es algo que yo he aprendido muchísimo aquí. A veces uno puede decir o ver en las noticias, ¿no? Que sí, que tal persona es el agresor y listo. Pero nosotros, está en nosotros, sobre todo, ver las cosas de los dos lados porque nada es lo que parece. Es por eso que yo ahí les invito a todos ustedes a que sean neutrales, imparciales y muy investigadores, sobre todo eso. Referente a la metodología que utiliza el trabajo social forense, ¿cuáles son los principales enfoques, métodos e instrumentos que el trabajador social hace uso dentro de este ámbito? ¿Y qué tal vez la diferencia del trabajo social en general? Pues en nuestra profesión yo creo que todos tenemos muy grabado el método de caso, el método comunitario, pero al llegar en este ámbito penal, cuando tienes una víctima sola, sabes que vas a aplicar lo que es la metodología del caso social individual. Utilizamos diferentes enfoques dependiendo de los casos. En lo que se refiere a violencia de género, utilizamos el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, de interculturalidad cuando se habla de los indígenas o pueblos ancestrales, el intergeneracional, hablamos de un interseccional y un enfoque psicosocial. ¿Por qué también está un enfoque psicosocial? Porque aquí como se trabaja conjuntamente con el equipo técnico, trabajo social está siempre arraigado con nuestros compañeros psicólogos. Entonces sí existe aquí el informe psicosocial. De ahí, en cuanto a la metodología, yo también, más allá de decirles qué utilizar como una recomendación, sería que se amplíen un poquito más en conocimientos. ¿Por qué razón? Como les decía, el método de caso individual y comunitario no tanto se lo aplica aquí. Un ejemplo, yo aplico el método de análisis sistémico de las relaciones familiares y entornos. ¿Por qué razón? Porque en el ámbito judicial ustedes lo que van a ver es el entorno social de la víctima. Entonces necesitamos ver todo el sistema en el que la víctima se está desenvolviendo y por ende esta es una metodología que cuando yo estudié no estaba en realidad dentro de trabajo social, pero es con los diferentes conocimientos nuevos, con los desafíos nuevos, con los libros nuevos que se lee cada día, es que uno puede tratar de tener nuevos conocimientos y poderlos ingresar en todo lo que se refieren a estos hechos. De ahí los enfoques que ustedes van a utilizar aquí están de la mano con todo lo que son las leyes, ¿sí? Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley de Discapacidades, Ley Laboral. ¿Por qué razón? Dándoles un ejemplo, si nosotros hablamos de un tema de violación a una NDD de una niña de 5 años, estamos hablando un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Porque se vulnera su género por ser niña o por ser mujer, por su edad y por el delito sexual. Entonces, ahí citaríamos lo que es el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos habla de que todas las personas tenemos el derecho a vivir una vida sin violencia, sea en el ámbito público o sea en el ámbito privado. Citamos, por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 50, donde nos refiere que se está vulnerando el derecho a la integridad sexual, física, psicológica y moral de una menor de edad. Entonces, nuestra profesión es tan amplia, tenemos tantos conocimientos que el trabajador social trabaja, o sea, valga la redundancia, trabaja en diferentes áreas y todas esas áreas o todo lo que nos enseñaron en nuestra carrera se vinculan en una sola, que es aquí, en el ámbito judicial,
donde nosotros vamos a aplicar nuestras metodologías, nuestros métodos, nuestras técnicas, que es la que nos enseñaron, por ejemplo, la visita domiciliaria, las entrevistas estructuradas, semiestructuradas. Vamos a aplicar, como les dije, las diferentes leyes, porque nosotros trabajamos con grupos vulnerables y por ende siempre tenemos que estar atentos a cada nueva resolución que se dé dentro del ámbito judicial, a alguna reestructuración en lo que se dé en el COIP, que es lo que más se maneja aquí, o a la Constitución de la República del Ecuador. Entonces nuestros conocimientos deben estar siempre actualizados e ir de la mano con todo lo que se refiere a la justicia penal. ¿Qué plazos otorga el sistema judicial para la entrega de los informes sociales y en sí la pericia social? Pues existir un día exacto en la entrega de los informes no lo hay, ¿no? Tú puedes ponerte de acuerdo con el fiscal de la causa, sin embargo, hay que delimitar, ¿no? Ciertos casos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una investigación previa, en casos de investigación previa que duran aproximadamente 90 días, pues por lo general nos dan 10, 12 hasta 15 días para la entrega del informe. Pero si hablamos de una instrucción fiscal, es decir, un delito flagrante que se dio en ese momento, donde tenemos una víctima, tenemos un detenido o un agresor, generalmente los días son mucho más cortos, que pueden variar entre los 5 a los 8 días. Pero como les manifiesto, esto es también un acuerdo o un compromiso con el señor fiscal de la causa. Dentro de su vasta experiencia, ¿cuáles son las principales enseñanzas que usted ha adquirido dentro del ejercicio profesional? Pues dentro de esta área en específico, judicial, penal, las enseñanzas que nos deja, creo que cada caso en realidad de forma diaria es a ser muy fuerte, ¿no? En un inicio les hablaba también sobre ser muy neutral y sobre ser muy imparcial, porque en esta área nosotros vemos muchas cosas que tal vez nos dejen marcados, ¿no? Nos dejen marcados a lo largo de nuestra vida y lo que me ha enseñado esta hermosa profesión, esta hermosa área es a ser fuerte, a ser muy resiliente, a ser muy empáticos, porque es como nos han enseñado hasta en nuestras casas, ¿no? Todos tenemos problemas, pero nadie sabe lo de nadie. Y en esta área hay que ser muy valiente y muy empático con nuestros diferentes usuarios.